¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. En México tenemos de manera inusual un sistema de justicia que fabrica una y otra vez culpables. Producto de un estado de ánimo donde lo que queremos es resolver la inseguridad, resolver la situación de víctimas a través de una autoridad que inventa una y otra vez responsables que en realidad no tuvieron nada que ver o poco que ver con los hechos relatados. Populismo penal, populismo punitivo, acompañado de actores, operadores del sistema que se han vuelto maestros del teatro, de la faramalla, de la mascarada. Los casos de populismo punitivo abundan en nuestro país. Las indígenas ñañúteres, Alberta y Jacinta, que abordamos aquí en Espiral en su momento. El caso Florence Cassés y Vallarta, que se ha demostrado una y otra vez, fue una invención de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino. Y así podría seguir con casos y casos hasta llegar a decir, con estadística en la mano, una buena parte de la población que está hoy en situación de cárcel en realidad no cometió el delito de que se le acusa. Y eso se debe a un sistema que produce venganza, pero no produce justicia, que desvía el debido proceso y se fija como objetivo encontrar un responsable, aunque ese responsable no haya hecho nada de lo que se le imputa. De eso vamos a hablar hoy en Espiral, de esta fábrica de culpables que es nuestro sistema judicial, de sus posibles soluciones y cómo el sistema acusatorio podría dar la vuelta a esta circunstancia. Comenzamos. Como decía hace un momento, es una industria potentísima en México, la de la producción de culpables. Es increíble la cantidad de personas que están hoy recluidas por delitos que no cometieron, que pueden tardar 25 años ahí sin que la verdad emerja nunca, porque hay una institucionalidad que produce y reproduce culpables. Y he invitado hoy a hablar aquí personas que desde distintos ángulos han venido abordando el tema. Desde las políticas públicas, desde el periodismo, desde la academia, desde las organizaciones no gubernamentales. Les doy la bienvenida para que de esta manera conjugada nos ayuden a entender cómo funciona esta fábrica. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. Emanuel, me da mucho gusto tenerte aquí. Comenzamos contigo. Buenas noches, Ricardo, y muchas gracias por la invitación. Yo soy periodista, soy originaria de Bélgica, llevo más de 10 años en México, un país que me encanta por muchas cosas, y soy corresponsal del periódico francés Libération, de la radio de Bélgica, de la radio de Francia y de Suiza en México. Y me interesa muchísimo ese tema porque desde que llegué a México empecé a trabajar un caso inicialmente. Decía el caso Florence Cassés, pero para mí se convirtió más en el caso de los Zodiaco, la falsa banda de los Zodiaco, o el caso de Israel Vallarta, que es expareja de Florence Cassés y lleva 13 años en la cárcel sin sentencia y con acusaciones a todas luces fabricadas. Publicaste un libro hace algunos años, El Teatro del Engaño, Cassés Vallarta, historia de un montaje. Tu tesis principal es, no es un secuestrador, tampoco hay una banda, todo fue un montaje. Es un texto que en su día hizo escándalo. Ahora la novela criminal de Jorge Volpi retoma, realmente está basada en muchas de las investigaciones que tú aportaste en un principio. Es que te agradezco mucho que nos traigas este caso, entre otros, para entender cómo funciona la mecánica de la fabricación de culpables a partir de este y otros casos. Le doy la bienvenida a María Novoa. María, no es la primera vez que estás aquí, me da mucho gusto tenerte de nuevo y te toca ahora presentarte a ti. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy coordinadora del programa de justicia México Evalúa. Desde hace 5 años llevamos un seguimiento de lo que ha sido la implementación y operación del sistema penal acusatorio y cómo de alguna manera estamos viendo que ya se está produciendo toda una corriente en el país para hacer cambios donde otra vez
uno de los aspectos que todavía tenemos muy activo, que es la prisión preventiva oficiosa, como otra vez está entrando en el debate público y estamos pensando ampliar un catálogo de delitos, donde el primer delito que ya lo tenemos es el de portación de armas, que ha sido como el mecanismo para la fabricación de culpables a través del sembrado del mismo. A ver, al mismo tiempo, el nuevo sistema penal, con juicios orales, nos hizo tener esperanza de que iba a ser más difícil producir culpables. Es decir, es más fácil producir un culpable el gabinete del juez encerrado con sus textos y sus proyectos de sentencias que en un careo, ¿no? Donde se enfrentan los testigos, donde hay un registro público de lo que se hace. Uno de los temas que me interesa saber es si el nuevo sistema podría un poco disminuir esta producción masiva de falsos culpables. Le doy la bienvenida a David Bertet. Sí. David, te agradezco muchísimo que estés aquí, que corrijas la pronunciación de tu apellido y te puedes presentar, por favor. No, gracias por la invitación. Sí tengo un apellido un poco rudo, digamos. Lo voy a trabajar. Soy presidente de una organización en defensa de los derechos humanos con sede en Montreal, Canadá, que se llama Envero, lo cual en esperanto quiere decir en verdad. Y trabajamos yo en lo personal desde hace varios años, desde el 2009, cuando conocí a Emmanuel, y que trabajamos, digamos, juntos en el tema de Florence Cassés. Y después se sistematizó un poco este trabajo, es decir, que trabajando en el caso de Florence, unos colaboradores y su servidor, nos dimos cuenta de que no era posible trabajar nada más sobre el caso de Florence, y que este caso nos interesaba no solamente, no por la nacionalidad de Florence, que el hecho de que sea francesa o de otro país, pues no importaba. Lo importante era que se había cometido la fabricación de las acusaciones en su contra y el linchamiento mediático que se haya cometido en México. Entonces, y al mismo tiempo habían personas que se acercaban cuando visitaba a Florence en la cárcel o de otra forma. Entonces se volvía, desde un punto de vista humano, se volvía imposible no tratar de ayudar a estas otras personas. Miguel Serra, me da mucho gusto tenerte de nuevo acá. Tú has trabajado mucho por las personas en reclusión en nuestro país. Te ha tocado ver muchos falsos culpables entre ellos. Te toca presentarte y te agradezco mucho que compartas tu experiencia aquí. Gracias, Ricardo. Trabajo el tema de la prisión, pero ahora recientemente ha habido un foro importante sobre el tema que ha traído a la luz pública o le ha dado una mayor dimensión, el problema justo de la fabricación de culpables. Y creo que estamos ahorita en una situación, por el inicio del sexenio, donde debemos ver qué hacer para remediar todas las atrocidades de las administraciones pasadas en esta fabricación de culpables, pero al mismo tiempo, cómo corregir la máquina para que estos días y con el inicio de la administración no se empiece la fabricación de culpables que la próxima administración tendrá que resolver. Entonces necesitamos actuar en los dos fines, en los dos extremos de esta ecuación, corregir lo pasado y prevenir lo futuro. Es imposible tener una estadística correcta, precisa, pero corren los rumores en todos los penales que uno visita en este país que al menos la mitad de la población carcelaria no cometió el delito por el que está acusado. A lo mejor cometió otro, eso no hay forma de probarlo, pero no está acusado, no está ahí adentro, no está purgando una sentencia, no está detenido por el delito que cometió. Y esto se debe a que nuestro sistema judicial, digamos, desde que la policía detiene, investiga, llega al Ministerio Público, entra a proceso, en fin, no está diseñado para producir verdad, está diseñado para producir culpables, políticamente. Es decir, hay que encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Y mientras más culpables tengamos,
más eficiente pareciera ser el indicador. Y entonces se vuelve una máquina que devora a su propia sociedad. Porque normalmente esos culpables pues, son los más vulnerables, los que no tienen dinero para pagar a un abogado, los que no se pueden defender, etc. ¿Ha sido así siempre la incapacidad del sistema judicial mexicano para producir verdad? ¿O es un fenómeno nuevo? No, yo creo que esto se arrastra de siempre y que, bueno, con el cambio del sistema acusatorio, el sistema oral, a partir del 2008, pues se abrieron posibilidades de mejorarlo. Ha mejorado, pero continúa generándose problemas, y es que es toda una maquinaria que empieza por una parte, por ejemplo, desde la Fiscalía. Yo diría que la fabricación de culpables del futuro empieza con el procedimiento de designación de fiscal y se sigue con todos los procedimientos, con la designación de los ministros de la Corte. Todo eso, lo que se hace o se deja de hacer en esos espacios, va a incidir finalmente en la fábrica de culpables, en determinar de qué tamaño es ese margen de crueldad del sistema mexicano. La cifra, Bárbara, que doy, mitad de las personas en reclusión están ahí por motivos distintos a los que se dice que o se justificó para que llegaran ahí. ¿Es una buena cifra? ¿Es una cifra? ¿La habías oído? Todavía tenemos ¿te un provoca gran sentido? porcentaje, sí, tenemos un gran porcentaje de población penitenciaria que viene del sistema tradicional, sistema anterior, que inclusive llevan años, es decir, 10, 12 años, ¿no?, esperando sentencia. Y si todavía lo tenemos, que inclusive la idea es poder activar un transitorio que tenemos, que sí se ha activado, ¿no?, de ver cómo se puede, a través de cómo activar partes, dependiendo de en qué parte del proceso están estas personas que todavía están esperando sentencia, que puedan salir a través de la activación del sistema penal acusatorio, del nuevo sistema. A ver, déjame resentar el tema en la producción de culpables. Entonces, ustedes dirían, nada más para entender, que veníamos de un sistema penal que era propenso a producir falsos culpables. Y dirían, a partir del cambio 2008, eso empieza a mejorar. Y ahora traemos otros problemas que vale la pena que los revisemos. Pero si me fuerzan, digamos, para lanzar la pregunta, Manuel, ¿tú dirías que un caso como el de Florence Cassés o como el de Vallarta no habría ocurrido si hubiesen sido juzgados por el sistema previo? No estoy segura porque en ese caso no es tanto un tema de llegar al nivel procesal, pero ni siquiera este caso se origina en la investigación de hechos reales. Es un caso donde existe una convergencia de intereses entre medios de comunicación y una policía, cierta policía en esta época, en el 2005, la Agencia Federal de Investigación bajo el mando de Genaro García Luna, que bueno, es un caso que se origina realmente en una venganza personal, donde hay una amistad de un personaje cercano a Genaro García Luna que le pide un favor de detener a Florence Cassés, a Israel Vallarta, y a partir de ahí se organiza un montaje mediático que ya ha sido ampliamente comentado, pero lo que quiero aclarar, y muchas veces lo que no se desconoce de este caso, es que se piensa que existe una investigación original sobre una banda de secuestradores y el montaje es nada más un detalle en esa historia, pero realmente el montaje es el origen de todo y a partir del montaje se fabrica una investigación y se fabrican estas culpabilidades, pero también se fabrican testimonios, se fabrican víctimas y la banda a lo largo de los años se van agregando personas en función de intereses políticos. Entonces no estoy segura aquí que el nuevo sistema penal tenga realmente un efecto sobre eso, pero lo que sí tal vez no habría sido posible es que hoy Israel Vallarta lleva 13 años en la cárcel. María decía muchos casos de personas que llevan sin sentencia 10 o 12 años, él lleva 13 años. 13 años durante los cuales se ha dilatado su proceso, pero él mismo no ha querido recurrir a la vía de la violación de sus derechos para salir, ha querido demostrar su inocencia, pero se está enfrentando a una especie de absurdo donde demostrar su inocencia por hechos que son fabricados,
es extremadamente complicado, ¿no? Porque realmente todas las pruebas que él ha aportado a lo largo del tiempo, y yo quiero decir que cuando se revisa bien su expediente, no existen realmente ningún elemento que permita pensar que Israel Vallarta haya sido involucrado en actividades delictivas o en una banda de secuestradores. Pero, a ver, aunque el programa no es sobre él, vale la pena utilizarlo como ejemplo. No ha sido sentenciado. Decía María, podría él recurrir debido a, digamos, al sistema nuevo, al sistema... No se puede. ¿No puede? Técnicamente no es viable. Es decir, los casos que empezaron con el viejo sistema Deben concluir con el viejo sistema. Deben concluir con el viejo sistema. ¿Hay alguna cuestión en cuanto a prisión Pero no preventiva? puedes pedir retroactividad de la ley. Pero no es procesal. Esa opera. En prisión preventiva sí hay una situación, como dice María, donde les puede beneficiar un régimen más liberal para la prisión preventiva. Pero cualquiera que haya arrancado con el régimen anterior debe resolverse con el régimen anterior. No hay vuelta de hoja. En los sustantivos, sí. En la parte de su caso mismo, en los procesos de su caso, las reglas procesales son con las que empezó el juicio. Ahora, el sistema acusatorio versus el sistema ahora no corre cuando se trata de crimen organizado. ¿Perdón? En materia de crimen organizado, pues siguen siendo juicios muy opacos. Fíjate que hay un caso ahorita emblemático, que lo acabo de estudiar, que es el caso de un grupo de secuestradores, es crimen organizado. Es decir, nada más para seguir con el... Claro, pero por ejemplo tienes un caso de delincuencia compleja, como es una red de corrupción, como la de Caso Duarte en Chihuahua, y toda la investigación criminal se hizo a través de todas las herramientas que te da el sistema penal acusatorio. Es un caso emblemático en el país en el sentido de que sí se logró, a través de todos los elementos que te da el sistema penal acusatorio, lograr hacer una investigación criminal muy sólida, que ha logrado inclusive plantear 30 órdenes de aprehensión donde se ha determinado redes de corrupción, redes de protección, que inclusive ya tiene hasta un presidente reaccionando, porque es realmente una investigación muy sólida que se armó ahí. Entonces, eso de alguna manera es una buena noticia con el sistema penal acusatorio, como si ni siquiera con un régimen de excepción en términos de delincuencia organizada, sí se ha logrado utilizar. Claro, aquí había voluntad política, había otros elementos que a la final permitieron que se lograran, ¿no? David, regreso al caso que conoces bien. Decías, ¿por qué en México? Y dices, bueno, Cassés, Vallarta no son una excepción, son la regla. Y entonces, lo dejaste sembrado en tu introducción, pero quisiera que me digas, ¿por qué en México? Y casi me pregunto, ¿es un síntoma solo mexicano? ¿El sistema judicial latinoamericano tiene dolencias similares, son comparables? Creo que va más allá. Bueno, dentro de mis investigaciones, porque también soy doctorante de filosofía en la Universidad de Montreal, trabajando en el tema de la crueldad institucional. Creo que tiene que ver con la mistificación del Estado. O sea, en varios países, el Estado se tiene que construir, se tiene que escenificar, tiene que hacernos creer en su presencia, en su existencia. Y la fabricación de culpables es una de las modalidades a través de las cuales se legitima el Estado. Se legitima, se autolegitima el Estado. Entonces, pues nosotros... Eso implicaría que cualquier Estado fabrica culpables, y hay unos que fabrican más que otros. O sea, ¿por qué México? Existen parámetros, digamos, diferentes. Por ejemplo, trabajamos en casos de culpables fabricados en Estados Unidos, en Colombia, en México, en países de Medio Oriente. En Canadá, digamos que las vías de la corrupción, por lo que sabemos, pues no han tomado ese camino. Lo cual no quiere decir que no hay corrupción en Canadá, claro que sí, pero es un fenómeno que encontramos de manera... A ver, si te sigo en el argumento, la fabricación de culpables es un mecanismo recurrente
en estados que buscan legitimarse. Sí. Ahora, supongo que esto es desde que existe el poder público y esto debe retrotraernos a 60.000 años atrás. Ahora, hay regímenes institucionales que han logrado, pues digamos, reducir lo más posible ese fenómeno y hay otros que lo han exacerbado. Y creo que México tiene casos, no sé, el foro este que hubo hace algunas semanas justamente sobre fabricación de culpables, son muchos testimonios de este fenómeno. Me voy a ir a corte y regresando les voy a pedir que me cuenten las historias de carne y hueso. O sea, ¿cuáles son esas historias que nos permiten decir que este país pues ha tenido un sistema, ¿no?, de procuración de justicia, de procuración de falsos culpables, ¿no? Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, un poco hablando de este síntoma de nuestro sistema judicial, al que le cuesta trabajo encontrar la verdad. Quizá porque no hay interés genuino de parte de la autoridad, quizá porque no hay capacidades, quizá porque las leyes están mal hechas, en fin. Y yo les pregunté un poco por casos, ya hablábamos de Vallarta y Cassés hace un momento. ¿Qué casos les parecen emblemáticos de fabricación de culpables, Miguel? Fíjate que lo grave es que no hay casos muy emblemáticos de la población como los que se presentaron en el foro, porque son tan ordinarios, tan cotidianos. O sea que, claro, o sea, no son extraordinarios, no son emblemáticos. Que no son publicitables, digamos. Hay casos fuertes, como el caso Florence, fuertes en sus violaciones y fuertes también por una serie de elementos de tratarse de una ciudadana extranjera y ciudadanos mexicanos, en fin. Pero otros, la dificultad es poder llamar la atención, porque se pierden. O sea, el caso de un empleado de limpieza del aeropuerto, de las aeronaves, quienes entran a limpiar el avión cuando desocupa el pasaje, que lo incriminan en un cargamento que venía de Colombia, ¿verdad? No tiene nada que ver el hombre, y que pasa, después de tener una sentencia de 20 años, se logra reducir a 10 años y pasa 10 años en prisión en distintos centros de alta seguridad en el país. El hombre no tiene ni la más remota idea de qué pasó, por qué le hicieron eso. Y esto conectaría con, bueno, ¿a qué responde eso? Pues necesidad de indicar o tapar un tráfico existente o demostrar que se está actuando con contundencia, es decir, construir una mentira para buscar legitimidad. Ese es el punto, y eso es lo grave de una situación como la que estamos ahorita, donde se pueda caer nuevamente en el populismo penal. En buscar. A ver, insisto, y al mismo tiempo ha habido países que han logrado vacunarse frente a esa tentación populista. Claro, pero hay una concepción distinta ahí, en el sentido de que el debido proceso es una condición para la seguridad pública. Y aquí se ve y se deja ver por parte de autoridades, inclusive, como un obstáculo para la seguridad pública. A ver, desarrolla ese argumento. Mientras no lleguemos a la concepción cultural, los mexicanos, de que necesitamos reglas de debido proceso, es decir, como las reglas de una carretera, de un camino, que para llegar al otro lugar tienes que seguir cierta velocidad, respetar el paso de los vehículos, pararte donde hay que pararte, etc. Y eso hay que hacer para poder transitar, digamos, seguramente y con tiempos razonables en las carreteras de un país, mientras no tengamos esa conciencia de que estas son reglas del debido proceso. Déjame poner un ejemplo. Yo he escuchado con frecuencia, ¿no?, este argumento, por ejemplo, de Isabel Miranda de Wallace. Dice, oiga, está muy mal torturar, pero no se vale dejar libre a alguien que cometió un delito, pues porque además se le torturó. Que es un poco esto que tú estás diciendo. En el debido proceso, pues la tortura hace que no llegues al cruce de calle donde ibas. Tengo que intervenir porque el caso Wallace o el caso Martí, porque Isabel Wallace intervino directamente en el caso Martí, incluyendo visitas extrajudiciales a Noé Robles para obligarlo. ¿Quién es Noé Robles? Noé Robles es la primera persona detenida por la Policía Federal para desviar, para fabricar culpables, como la banda de secuestradores que supuestamente hubieran... Déjame recordar esto. Al hijo de Martí lo secuestran y muere en el secuestro. Y en ese momento la autoridad de la Ciudad de México detiene una banda, la Banda de la Flor,
y el aparato federal, la Policía Federal, detiene a otra banda con otros miembros. Sí. Y en efecto, una de las dos bandas no cometió el secuestro, es imposible. Y son juzgadas las dos bandas. Hay incluso dos mujeres güeras que están juzgadas por el mismo delito. Ahora sí, en esta lógica, recuérdanos el caso Wallace. ¿Qué intervención tiene Wallace? En esta lógica, Wallace fue quien, junto con Alejandro Martí, visitó se obligaron a varios de los detenidos de la banda de la Flor, detenidos por supuestos miembros de la banda de la Flor, detenidos por la Policía Federal, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Martí y Wallace se entrevistaron, amenazaron directamente a Pablo Solórzano Castro, a Noé Robles y... De los supuestos secuestradores. Los supuestos, para que se incriminaran. Todo el caso Martí se basa en declaraciones fabricadas de Noé Robles. En este momento Noé está aislado desde hace varios meses, o sea que no se puede comunicar con absolutamente nadie y nosotros tratamos de comunicar con él porque pues, es una pieza clave y también tiene que saber que hay gente que está investigando sobre su caso. Pero todas estas personas, María Elena Ontiveros, Pablo Solórzano Castro, Francisco Sea López, Noé Robles, son personas inocentes. Una pregunta, ¿son personas inocentes o se destruyó, como en el caso Casés, a tal punto la posibilidad de saber qué pasó que debemos considerarlas inocentes? Es que no hay, hay una investigación, entre comillas, diseñada para que no, para alejarse al máximo de la verdad. Entonces, para regresar al tema del foro, organizado por la periodista Guadalupe Lizárraga en la Cámara de Diputados. Se hizo este foro precisamente porque sabemos que la fabricación de culpables es una realidad, es amplia, es generalizada, pero hasta este foro no teníamos la posibilidad de tener datos duros. Tenemos datos sobre la impunidad, sobre los crímenes no resueltos en México, pero no teníamos datos sobre pues, hasta dónde va el fenómeno de la fabricación de culpables. ¿Qué otros testimonios de este tipo les llamaron la atención? Creo que el caso de la banda de la Flor es interesante. ¿Qué otro, Emanuel, del estilo? Yo quería decir algo sobre tu pregunta de por qué México, ¿no? Yo creo que en México hay una predominancia de estos casos o una cierta prevalencia de estos casos de fabricación de culpables porque precisamente en cuanto al hecho de que las autoridades los utilizan para legitimarse, es precisamente en este ámbito donde se cuestiona a las autoridades, donde se cuestiona la eficacia de las autoridades en México, ¿no? En la lucha contra el crimen organizado y en la lucha, porque hay muchos casos de fabricación de culpables que son por secuestro y como se está cuestionando mucho la eficacia en la lucha contra el secuestro, se ve en muchos casos, ¿no? Un caso que a mí me llamó la atención porque el año 2005 fue muy prolífico en materia de fabricación de culpables. El mismo año que el caso de Florence Cassé y Israel Vallarta, se dio el caso de Jacinta y otras dos mujeres, y Alberta, que fueron acusadas de también secuestro. De haber secuestrado a agentes de la AFI, las armados, tres indígenas armados. Sí, 6 policías federales armados. De hecho, la PGR les tuvo que pedir perdón hace un par de años. El secuestro se presenta muchas veces en estos casos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que decía David, porque se pueden montar acusaciones únicamente en base a pruebas testimoniales, ¿no? Y es recurrente en los casos de fabricación de culpables el uso constante e único de pruebas testimoniales. O sea, las investigaciones, si las investigaciones, por ejemplo, en el caso que conozco, que es el de Israel Vallarta y Florence Cassé, todas las pruebas materiales, absolutamente todas las pruebas materiales, me refiero a armas, vehículos, credenciales de electores que supuestamente se les incauta como prueba, todo lo que está en su casa, todo aboga a su favor. O sea, se puede rastrear todas estas pruebas, demostrar que o no tienen relación con estas pruebas, que las armas vienen de otro lado porque ya fueron incautadas en otro caso por la Policía Federal. O sea, realmente todas las pruebas materiales que existen en ese caso
son pruebas a favor de ellos. Las acusaciones se basan únicamente en pruebas testimoniales, en testigos que son presionados y muchas veces en reconocimientos que no se dan según lo que marca la ley, ¿no? Digo, de los 3 casos mencionados, Banda de la Flor, Teresa Jacinta y Alberta, Florence Cassé Vallarta, hay un común denominador, que es una policía de investigación que produjo pruebas falsas. Porque torturó, porque obtuvo testimonios, porque hubo autoinculpación. Es decir, pareciera que ahí hay un problema serio. Y un segundo problema es que el Ministerio Público no corrige lo que hace la Policía de Investigación y el juez tampoco. Voy a quitar ahorita Ministerio Público y juez, tenemos que abordarlo. ¿Qué pasa con la Policía de Investigación? ¿Por qué tenemos una investigación que lo que hace es producir culpables? Sí, efectivamente tenemos un problema de capacidades de investigación. Es decir, realmente no tenemos estos operadores con capacidades y herramientas para hacerlo. Y creo que es un poco por lo que estamos diciendo, pues eran las formas en las cuales se hacía en el sistema inquisitivo mixto y se ha mantenido y no ha habido cambios. ¿Tu hipótesis de capacidades? Hay varios, yo creo que hay que hablar como que de varios elementos, ¿no? Hay temas de intereses y poder involucrado. Es fuerte este problema dentro de lo que es la procuración y la administración de justicia en el país. Hay un problema de incapacidad real, de incapacidad y de déficits importantes que tenemos en el sistema. Es decir, no se le ha invertido al sistema de justicia. Te voy a contar una anécdota muy rápida que a mí me marcó, pero quizás es única y aislada. Por allá de 2008, 2007, un muchachito jovencito, 17, 18 años, de 18 años, asesinó a sus padres y a su hermana para quedarse con el seguro en Ciudad Juárez. Y luego incendió los cuerpos en un camión y la policía se puso a investigar y descubrieron que era él. Y él mismo explicó cuando tuvo que confesar que pues, el crimen organizado que había en Ciudad Juárez y las muertas de Juárez pensó que no lo iban a cachar. Y una periodista amiga mía le pregunta a los policías, oiga, ¿y en este caso cómo se dieron cuenta? Y la respuesta del policía fue, oiga, somos corruptos, no tontos. ¿Sí? Yo me pregunto si hay un problema de capacidades. ¿O hay un problema de incentivos que llevan a que tiendas más a la corrupción, a la manipulación de la policía de investigación? Claro, hay un tema de vicios importante. Yo creo que a veces, estoy muy de acuerdo que a veces se genera de abajo hacia arriba por esa incapacidad, pero muchas veces se genera la mano negra, viene del poder político, del poder económico, de este tipo de actores que meten la mano. El que quiere quedar bien con el empresario, el que quiere quedar bien con el político. Y entonces faltan filtros. Y yo creo que aquí sí el sistema acusatorio tiene mejores filtros, pero hay que pulirlos y hay que ver que no se debiliten los que ya existen, como es el caso que señala María de la prisión preventiva, ¿no? O sea, si se aumenta la prisión preventiva con este populismo penal de decir, por ejemplo, la aportación de armas. Ese es un elemento, un caso muy, muy sintomático. Aumentar prisión preventiva por portación de armas permite el sembrado de armas, así de fácil. Y entonces hace que por lo pronto las personas lleguen y se les pueda colocar en prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Y entonces ya los colocan en una situación difícil de defenderse. Y si a eso le sumamos que la persona va a ser juzgada, vive en un lugar, es juzgada en una segunda ciudad, vive en la Ciudad de México, es juzgada en Guadalajara y está presa en Chiapas. ¿Cómo nos defendemos? Esto es kafkiano, esto es deliberado, o sea, es mandado a hacer. Hay que ir desmontando el aparato inquisitivo en todos los aspectos. Desde el proceso hay piezas jurídicas todavía que desmantelar y en la ejecución penal también hay elementos que hay que corregir, por ejemplo, estos traslados arbitrarios, donde afortunadamente el Poder Judicial ya está tomando cartas en el asunto y diciendo los traslados son facultad judicial. Perdón que insista con el argumento. ¿No está el problema principal en que hayamos hecho al policía actor fundamental del sistema? Es decir, uno no mira en otros lugares, en otras culturas, y el juez tiene peso, el fiscal tiene peso, y entonces se reparte, pero la verdad es que en México la investigación la hace el policía y los otros la ratifican. Yo creo que ahí el poder está en el Ministerio Público. Más bien el policía, inclusive no tenemos policías efectivamente, es decir, el policía a la final hace
ya cuando entra una procuradora o una fiscalía, hace lo que diga el Ministerio Público. Si el Ministerio Público es el que tiene realmente el monopolio del poder de todo el proceso. Y hay que quebrar ese monopolio de poder que tiene en el proceso el Ministerio Público. Yo creo que el Ministerio Público es el que realmente hace la orquestación de todo el proceso y inclusive el Ministerio Público puede ser juez, puede ser investigador, puede ser Ministerio Público, fiscal, es decir, asume todos los roles, es decir, pues tiene mucho poder. Pero pareciera que estás hablando del sistema anterior. Me tengo que ir a corte, pero a ver, déjenme refutar esto para escuchar su respuesta a la vuelta. El Ministerio Público es un eslabón muy débil, o sea, no tiene poder, está sometido a sus jefes le dan órdenes políticas, y perdón, pero el caso Vallarta, el caso de la Flor, ¿no? En el caso Teresa, son policías. O sea, uno habla de Cárdenas Palomino. ¿Tú te acuerdas cómo se llama el Ministerio Público que llevó el caso? Bueno, Alejandro Fernández Medrano, pero porque es parte del montaje, digamos, claro. en ese caso y en muchos casos. Nos lo explicas en extenso. Policías, ministerios públicos, jueces, ¿quiénes fabrican culpables? Estamos hablando de sistema y cómo evitar esto que ustedes han llamado el populismo punitivo. Y normalmente lo que ocurre es que, pues, como en cualquier sistema democrático, tienes pesos y contrapesos, ¿no? Aquí tienes autoridades distintas que se van contrapesando y por lo menos se van corrigiendo, no quiere decir que la corrección sea perfecta. Y ahí insistía en por qué los otros pistones no funcionan. Regresando al caso Cassés, decías que el Ministerio Público era parte, era cómplice del montaje. Es que lo que decía María es que el Ministerio Público debería tener o tiene la posibilidad de tener mucho control, ¿no?, sobre la investigación. Eso sí asume ese poder que tiene, ¿no? Porque en muchos casos de fabricación de culpables y en los casos que he visto yo, dimite completamente de estas obligaciones. Y lo que, como ocurren realmente y prácticamente las cosas, es la policía investigadora, en ese caso la AFI, llega, redacta ella misma todas las pesquisas o las averiguaciones, o no sé cómo se llama en lenguaje jurídico. Y el otro es un mecanógrafo. Toma, ahí está tu caso. Y el Ministerio Público ahí está para validar todo eso y para incluso adecuar algunas cosas a un relato que es acordado y, digamos, en ese caso, una fabricación de culpables que van construyendo en colusión absoluta entre policía y Ministerio Público. David, llega el juez y el juez puede corregir. Decir, oiga, estos testimonios no corresponden, estas periciales no dan. El señor Ministerio Público tuvo que haber ejercido control sobre el proceso, incluso decirle, digamos, imputar al policía que torturó, y el juez tampoco corrige. ¿Quién tortura también en el caso Wallace? Falso secuestro, caso Wallace. Es totalmente falso este caso. Pero, ¿hablas del caso de la Flor? No, hablo del caso Wallace. Del caso de su hijo. Sí, que es falso. El tipo está vivo. O sea, tenemos pruebas de vida 5 años después de su muerte, su supuesta muerte. Pero quien torturó a Brenda Quevedo Cruz fue el Ministerio Público, Braulio Robles. Y creo que tenemos un sistema sumamente eficiente. No es incompetencia. O sea, que la incompetencia de algunos policías forma parte de la eficacia del sistema. Y para que el sistema funcione, se necesitan agentes del tipo de Isabel Miranda Torres o de Wallace. Personas que se mueven entre las esferas de lo mediático, de lo político y de lo jurídico. Personas que hacen creer que existe una clase de personas que por naturaleza son delincuentes. Y es donde el poder mediático y la teatralidad es también una dimensión. No sé quién fabrica culpables, pero lo que podemos observar es que es un mecanismo que corresponde a un sistema muy, muy, muy eficiente y que para... ¿Eficiente medido en qué términos? En su populismo punitivo. O sea, porque tú estás usando eficiente un poco como una categoría muy flexible. Sarcástica, ¿no? Eficaz. ¿Eficaz para? Para producir culpables. Historias. Y se necesita
se necesita, por ejemplo, a Wallace o a Martí para que la población, para que la opinión pública dé su consentimiento. O sea, que acepte esto, que acepte creer en este mito de la clase de los delincuentes. A ver, el populismo requiere de esos actores, pero los jueces están ahí para combatir el populismo. Entonces decías, es que esto viene, decía Miguel, desde la Suprema Corte hasta abajo. ¿Por qué los jueces no corrigen ese populismo? Bueno, ahí está. Por ejemplo, en el caso de Florence, ¿por cuántos jueces pasó su situación antes de que la Corte decidiera que había un efecto corruptor de las pruebas? Pasó, por lo menos al último, por un tribunal colegiado que avaló todo lo anterior. Entonces, ahí hay responsabilidades, ahí hay formas de ver las cosas que avalan. Sin esas conductas omisivas por parte de los jueces, no funcionaría el sistema. Se quebraba en el sistema como A ver, déjame intensar la cuerda. Al final, en la Suprema Corte había una discusión jurídica bien interesante entre José Ramón Cosío y el ministro Saldívar. Cosío decía, sí, reconozco que hay vicios, que se reponga el procedimiento. Y entonces Saldívar dice, destruyeron a tal punto la evidencia que no hay forma de reproducir el procedimiento. Perdón que te regrese ahí, pero ¿tú crees que si eso se hubiera regresado al principio, se hubiera encontrado, verdad? ¿O ibas a tener problemas otra vez en toda la cadena de jueces? Yo creo que la investigación respecto de la conducta de Florence Cassés y de los Vallarta no habría materia. Que el homicidio debe de investigarse porque hay un delito impune, o en ese caso el secuestro. Hay un delito impune. Sí, aparentemente hubo un delito real en un momento ahí. Ese que se investigue no tendría por qué las víctimas de ese concreto secuestro sufrir consecuencias negativas porque se destruyeron evidencias en contra o que echaron a perder de tal manera las evidencias que ya no fue posible perseguir a determinadas personas. Y aquí en este punto también creo que vale la pena decir, no es que la Corte ciertamente no dice Florence es inocente, pero no necesitaba decirlo. O sea, no hay condiciones para producir verdad. Pero se restituye la inocencia que todos tenemos, punto, porque estamos todos gozando de la presunción de inocencia. Este país ha ido moviéndose, María. Tú nos has puesto en esa discusión casi desde el principio del programa. Es decir, por un lado, el sistema acusatorio, los procedimientos que se están dando, pero seguimos teniendo un populismo punitivo. Es decir, aún con el nuevo sistema, y está esa presión. estamos instalados. Sí, sí. Al punto donde, otra vez, encontrar delitos viejos que ya estaban desterrados y que van a propiciar el populismo punitivo. De cara al futuro gobierno, a la futura política criminal, con lo que sabes, con lo que México Evalúa ha podido recuperar, ¿qué recomendarías? Fíjate que nos está preocupando es el hecho de que hay muchas contradicciones, ¿no? Como bien queremos construir paz y pacificación y llevarlo por el lado de la justicia, por el otro lado vuelve de nuevo este fantasma del populismo punitivo a todo dar, ¿no? Es decir, tenemos todos los gobernadores con la nueva administración ya en consenso para hacer este cambio. Entonces, lo que sí vemos es que definitivamente tenemos que ir a un cambio de la política criminal, que es cómo se ha trabajado, y dejar de generar ciertas expectativas que pensando de que si tenemos las cárceles llenas de personas, tenemos más seguridad, porque parte de ahí es el argumento, ¿no? Y se legitiman, a la final se legitiman, como no pueden tener políticas públicas de seguridad pública que logre exactamente preventiva. Entonces yo sí creo que sí tenemos que irnos hacia una política más de prevención y justicia y menos que sea esta política punitiva, inclusive cómo lograr hasta descriminalizar ciertas conductas que ahorita las tenemos en ese, que ya inclusive se está hablando del tema de la marihuana, etcétera. Sí creo que ahí hacia eso tenemos que dirigirnos y fortalecer, por supuesto, las instituciones de justicia, que es donde tenemos la gran debilidad. Pues, ¿no? Ahora ya revisé como algunos de los componentes, pero ya David ponía un acento que me parece de lo más relevante. Pues el resto, ¿no? O sea, los que no pertenecemos al sistema judicial, que acabamos siendo comparsas. Yo recuerdo cuando Emmanuel publicó su libro, es que el tema a nadie le interesa porque Florence ya está juzgada por la opinión pública y es culpable. Ya lo que haga Emmanuel, lo que investigue, importa poco.
Y ya explicaba un poco David, es que sí hubo voces que cayeron a construir una versión, pero no hay pensamiento crítico en el resto de la sociedad. O sea, nosotros lo que queremos es, uno, que los derechos humanos no estorben para que agarren a los criminales. Exacto. Que los criminales estén en la cárcel y que no se acerquen a nuestros hijos. Y poco importa cómo se pruebe que sean criminales, pues si uno sabe que son criminales. Un poco la idea esta de que el debido proceso, en efecto, es inútil. Es decir, con una sociedad con ese nivel de cultura jurídica, pues es muy difícil que las instituciones funcionen. Es que tenemos que ver que es una realidad y que cualquier persona dentro del territorio mexicano puede ser víctima. O sea, tuvimos en el foro testimonios de personas representantes de víctimas que dijeron, hermanos, hermanas que dijeron, pues yo no pensé que, o sea, no pensé que fuera posible hasta que nos tocara. Y entonces estamos en una situación de urgencia porque las cárceles están llenas de inocentes. Si hasta que no te toca la injusticia cerca, no tomas conciencia de la barbaridad de este sistema. Exacto. Así que es un tema político, pero también es un tema de conciencia social. Bueno, supongo que te has enfrentado muchas veces a esos públicos que te señalan con el dedo diciéndote estás defendiendo una culpable, una secuestradora. ¿Qué les dices? En ese caso interviene además el hecho de que trabajo para la prensa francesa. Claro, eres extranjera. Exactamente. Entonces, parte del imperio de Maximiliano. Bueno, muchas veces se me acusó de querer defender a la francesa por ser mi compatriota. Entonces siempre tengo que explicar que soy de Bélgica. Eso no quita que mis compañeras francesas pueden perfectamente estar investigando este caso, denunciar las injusticias, no porque Florence Cassé sea francesa, no da igual finalmente la nacionalidad, pero yo quería decir que tampoco era del todo inmune al prejuicio mediático, ¿no? Inicialmente cuando me interesé a ese caso, pues yo también era víctima de estas imágenes que se nos quedaron clavadas en la mente de que, bueno, pues los sorprendieron con personas secuestradas, ¿no? Pero yendo efectivamente más allá, rápidamente se me acusó de defender secuestradores, pero realmente aquí no estoy para defender. Bueno, es que digamos, ¿por dónde empezar eso, no? Porque es una locura. O sea, ¿en qué beneficia a la sociedad ese montaje? Digamos, fuera de defender o no defender a quien sea, ¿no? ¿En qué beneficia a la sociedad un montaje? ¿Por qué aceptamos comúnmente hoy que Israel Vallarta, por tomar ese ejemplo nuevamente, lleve 13 años en la cárcel cuando ha sido torturado en vivo en la televisión, cuando los medios de comunicación han participado, por lo menos tendiendo sus micrófonos a una persona que estaba siendo interrogada para producir respuestas? ¿De qué sirven estas respuestas? No se trata de defender a secuestradores, se trata de defender a todo un concepto de cómo investigamos y cómo se hace justicia en ese país. ¿En qué beneficia a las víctimas ese montaje, ¿no? Ese montaje debe ser investigado por el bien de las víctimas, también por el bien de la sociedad. No se trata de defender a nadie aquí. Jacinta Teresa y Alberta, Florence Cassé. La película presentó culpable, también como caso emblemático. Yo creo que el caso de la banda de la Flor, ¿no? Para quienes lo han visto, es decir, 2 mujeres culpadas por el mismo delito, una en el fuero local y otra en el federal. En fin, son precedentes, no jurídicos, culturales, y nos obligan a ver de una manera distinta a la realidad. Esta sociedad nuestra, aparte del nuevo sistema penal acusatorio, ha cambiado sus mapas culturales a propósito del derecho al debido proceso, los derechos humanos. ¿Estamos en el mismo lugar o estamos peor? Yo creo que sí hay más conciencia, creo que va generalizándose o creciendo, creo que la conciencia de que necesitamos pagar un costo por tener seguridad, de que la justicia no es ese obstáculo y que si no respetamos estas reglas, pues caeremos en lo que es el nombre de tu programa, ¿no? En una espiral de violencia, ¿no? Creo que va creciendo lentamente, pero va creciendo. Y aquí el papel de los medios de comunicación es fundamental, y entrando un poco a lo que serían alternativas, mientras no impongamos costos procesales por los juicios mediáticos paralelos, el movimiento cultural va a detenerse. Necesitamos ponerle costos procesales, es decir, que exista una sanción, que se anulen los juicios, que se
dejen de conocer los juicios, que se ponga en libertad a las personas que han sido juzgadas paralelamente. Cuéntame, para cerrar un poco, en esta preocupación que tú anotabas en el principio del programa, se están otra vez reinventando, recolocando delitos que habían servido para fabricar culpables, y que eso te da temor porque sería un síntoma de que vamos de vuelta a una siguiente ola de populismo penal o punitivo. Sí, completamente. Es decir, ahí estamos afianzando la idea del populismo punitivo. Inclusive la idea es básicamente lograr tener supuestos, es decir, ya ni siquiera es presunción de inocencia, de otra vez la presunción de culpabilidad. Es decir, detener a esta persona, aunque sea inocente, y veremos si en 2 años o 3 años vemos si es culpable. Se le pongo una AK-47 y de aquí a que se averigüe si se la sembraron o no sembraron, ese muchacho se va a la cárcel. Es peor, es decir, quieren hasta meter el delito de robo. Es decir, te robas algo y alguien dice, él se robó algo, vas a la prisión, independientemente de que tengas pruebas o no. Pues alguien te puede decir a ti, tú me robaste, te meten preso por eso hasta que se pueda demostrar si eres o no. Uno no es tema del programa, pero los mecanismos abreviados te harían salir muy rápido. Claro, de la que prisión ese es el problema. preventiva. Es decir, el porcentaje que tenemos, el dato duro que tenemos, que prácticamente no se están usando. Y con el estudio que hicimos hay un gran desconocimiento de toda la población, de todos estos derechos que puedas tener como víctima o imputado en cualquier momento del proceso. Entonces sí tenemos ahí un problema de desconocimiento muy fuerte de la sociedad sobre tus derechos. Yo creo que eso también es parte de la cultura de la legalidad tan pobre que tenemos en la sociedad, que nos lleva un poco a aceptar, ¿no? Que independientemente yo siempre soy víctima, nunca voy a poder ser un posible procesado, inclusive por cualquier delito culposo que puedas tener, atropellas a alguien sin querer, entras en un proceso terrible, ¿no? El resumen es que la diferencia entre venganza y justicia es que la justicia tiene un proceso normado, legal. Si lo queremos es un sistema nacional de venganza, ¿no? Que va a ser ciega, porque la venganza es ciega. Comete atrocidades y un día nos tocará a nosotros. La parsimonia, la paciencia del sistema de justicia implica, lo decía muy bien Miguel, pues una serie de normas que nos conducen a estabilizar la verdad. Yo sí creo que la última palabra la tenemos entre la sociedad. El Ministerio Público tiene que hacer bien su tarea, el Policía de Investigación, los jueces, pero mientras nosotros sigamos aplaudiendo el populismo punitivo, va a haber fabricación de culpables. Déjenme cerrar el programa agradeciéndoles muchísimo esta conversación, sus opiniones, su inteligencia, su investigación, y recurrir a este foro sobre fabricación de culpables que se hizo hace unas semanas, que hay material muy interesante que explorar si usted está interesado o interesada. Nos vemos próxima semana aquí en Espiral, 10 de la noche todos los miércoles, y gracias nuevamente por permitirnos entrar a su hogar.